Hola a todos, nuevamente estoy muy contento de poder saludarles y darles la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa de Aleph a Omega, hashtag toda la escritura. Mi nombre es Francisco Andrade y les invito nuevamente a abrir las páginas de la palabra de Dios para recibir bendiciones de ella, para encontrarnos con el Señor, para tener un encuentro personal con Dios en las páginas de su escritura. Como hemos hecho en capítulos anteriores, vamos a analizar el día de hoy un capítulo del libro de Daniel y nos vamos a dirigir al capítulo 4 del libro de Daniel. En nuestro último capítulo habíamos hablado de cómo el rey Nabucodonosor había tenido la oportunidad de reconocer al Dios verdadero, pero lo había hecho de una manera superficial, sin querer tener una relación con Dios. Nabucodonosor había conocido a Dios mediante Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 1. Sabía de que ellos eran siervos de Dios y habían sido 10 veces mejores que todos los demás sabios del reino. En el capítulo 2 había tenido la oportunidad de ver de que ese era el Dios que podía revelar los misterios. Y en el capítulo 3 también había visto de que ese era el Dios que podía salvar de la muerte a sus hijos. Pero, aún así, Nabucodonosor, aunque había reconocido verbalmente a este Dios, guardaba distancia de él y no quería tener todavía una relación personal con este Dios. Y es así como llegamos al capítulo 4 del libro de Daniel. Así que el día de hoy vamos a analizar el capítulo 4 del libro de Daniel. Los invito a que puedan tener sus Biblias listas porque vamos obviamente a utilizarlas. El capítulo 4, el verso 1 dice así: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Fíjense de que inmediatamente el libro de Daniel, el capítulo 4, abre de una manera inesperada. Quien nos saluda no es Daniel, es Nabucodonosor. El escritor de este capítulo 4 es mayormente el propio rey Nabucodonosor contando su historia. Y eso ya es muy llamativo, es algo que probablemente no nos esperábamos, ¿cierto? Pero ya sabemos de que parte del libro de Daniel no fue escrito por Daniel mismo, sino que fue escrito por el rey Nabucodonosor. Probablemente Daniel fue el cronista y Nabucodonosor contó su historia, ¿verdad? Pero es él el que nos saluda. Y es muy llamativo cómo lo hace. Nabucodonosor se dirige a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Este saludo, paz os sea multiplicada, aparece en otras partes de la Biblia, pero no en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, y aparece en el género de las epístolas, las cartas que los apóstoles escribían para grupos de cristianos. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Primera de Pedro 1:2, en Segunda de Pedro 1:2, en Judas versículo 2. Las dos cartas de Pedro y la carta de Judas tienen este saludo, paz os sea multiplicada. Las cartas de Pablo tenían la fórmula gracia y paz a vosotros, es muy similar. Y aquí encontramos un saludo que llama la atención por dos motivos. Primer motivo, porque esto parece ser una carta. Este capítulo 4 parece ser una carta que el rey Nabucodonosor nos escribe a nosotros. Y segundo, es un saludo cristiano. No es el saludo de un rey pagano. Cuando Nabucodonosor escribe este capítulo, él ha tenido un cambio. Y es lo que vamos a ver como el contenido del capítulo. Sigamos adelante. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Estas son declaraciones muy potentes sobre quién es Dios. Él habla del Dios Altísimo, no habla de un Dios más de un panteón, no habla como una persona que tiene otros dioses, sino que habla refiriéndose al Dios Altísimo y habla de las señales y milagros que Dios ha hecho con él y cuán grandes son esas señales y cuán potentes las maravillas. La doxología que se presenta aquí, la adoración que Nabucodonosor le presta a Dios, es digna de un libro como el de Apocalipsis. Es muy llamativo. Efectivamente, el rey Nabucodonosor ha tenido un cambio cuando escribe este texto, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste este cambio? Vamos a leer la historia.
Versos 4 en adelante. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrase la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. La historia parece repetida, ¿verdad? Nos parece muy familiar. Son ecos del capítulo 2. El rey Nabucodonosor dice que tiene un sueño, ese sueño lo espanta, ¿cierto? Tendido en su cama, las imaginaciones y visiones de su cabeza lo turbaron y manda llamar nuevamente a todos los sabios de Babilonia, a los magos, a los astrólogos, a los caldeos, para que le muestren la interpretación y ellos son incapaces de hacerlo. Nuevamente, ¿qué podríamos comentar de esto? Primero, hay un proverbio, no es muy agradable, pero como aparece en la Biblia, yo a menudo lo ocupo. Y ese proverbio dice: el perro vuelve a su vómito. El rey Nabucodonosor ya había acudido a estos hombres, no le habían podido ayudar en una ocasión anterior. A veces me pregunto por qué no llamó directamente a Daniel, pero bueno, parece que las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Y este rey es terco, este rey no quiere tener una relación con Dios y por lo tanto con el mensajero de Dios tampoco es el primero que llama. Nuevamente intenta con su religión, con sus expertos, ¿cierto? Y los llama. Ahora, nuevamente ellos son incapaces de darle una interpretación, pero hay un elemento distinto aquí del capítulo 2. En el capítulo 2, él olvidó el sueño y lo que pedía era una señal de que ellos le dieran el sueño y la interpretación, algo que obviamente los magos y los astrólogos se defendieron de inmediato diciendo: esto nunca ha sido pedido antes y no se puede hacer a nadie, solamente Dios puede. Pero en esta ocasión él no olvidó el sueño, él le da el sueño a ellos y sin embargo, dándoles todas las herramientas, ellos son incapaces de dar la interpretación del sueño. Nuevamente se prueba de que ellos realmente no tenían poder, no eran mensajeros de Dios. Y es en esa circunstancia donde vemos que nuevamente la historia se va a repetir. Versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. La historia sigue repitiéndose. Es ahora Daniel, pero ahora Daniel tiene credenciales, ahora Daniel tiene un currículum que lo avala, ya no es un muchacho hebreo que entra a pedir tiempo, sino que es alguien que el rey sabe que puede darle la interpretación que tanto necesita. Ahora, fíjense cómo se dirige a él, Daniel: Belsasar, como el nombre de mi Dios. Yo les conté hace algunos capítulos atrás, cuando analizamos Daniel capítulo 1, de que el nombre que se le asigna a Daniel, Belsasar, significa, hace alusión al dios Bel. Significa que Bel preserve su vida. Habla del dios Bel o Baal. Y ese era el dios de los babilonios. ¿Ya? Baal era un nombre de un dios cananeo, pero era el equivalente. Pero el dios babilónico era Bel, y era el dios a quien Nabucodonosor servía, y él lo reconoce, dice: el nombre de mi Dios. ¿Ya? Cuando él cuenta esto, vamos a darnos cuenta de que él ya solamente tiene un solo Dios, y tiene corazón solo y fidelidad solamente para el Dios verdadero. Pero en ese tiempo él servía a Bel. Y cuando aquí dice: cuando viene Daniel, que se llama Belsasar, que tiene el nombre de mi Dios, y reconoce que en él mora el espíritu de los dioses santos. Nuevamente acá hay un tema semántico de escritura. La palabra que se traduce como dioses es Elohim, que es el nombre del Dios triuno, del Dios plural del Antiguo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, este texto claramente podría traducirse como: en que mora el espíritu del Dios Santo. Nabucodonosor, probablemente sin querer queriendo, reconoce de que en Daniel estaba presente el Espíritu Santo actuando. Y eso obviamente es muy bello. Después se lo vuelve a decir: hay en ti espíritu del Dios Santo, ningún misterio se te esconde. Fíjense de que Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 2:10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto se condice con lo que Nabucodonosor, aún en su ignorancia, decía, de que en Daniel
moraba el Espíritu del Dios Santo. Ahora le va a contar el sueño. Y aquí viene el sueño, versículos 10 en adelante. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Una visión muy impresionante de un árbol fantástico, grande, que se extiende hasta el cielo y que crece y se hace fuerte. Y se le alcanza a ver desde todos los confines de la tierra y tiene un follaje hermoso, un fruto abundante, y hay en él alimento para todos, y refugia en su sombra las bestias del campo y moran en sus ramas las aves del cielo. Acá esta descripción evoca imágenes muy llamativas y hay ciertos detalles que yo no puedo dejar de mencionar en este momento. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando habló del reino de los cielos en la parábola de la semilla de mostaza, dice lo siguiente, voy a leer de Lucas 13, 18 y 19. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En esta parábola el Señor Jesús compara el reino de los cielos con un árbol grande, que tiene las mismas características que menciona este texto. Es un árbol que tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con dominio. Fíjense que cuando menciona, por ejemplo, a las aves del cielo, a las bestias del campo, está haciendo menciones muy similares a las que encontramos en el libro de Génesis. Génesis 1:28, cuando Dios crea al hombre, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, el mismo lenguaje, el lenguaje de la creación y del dominio que Dios le da al hombre sobre la creación. Ahora, el mismo Daniel, en el capítulo 2, en la profecía, la visión de la estatua, cuando, aparte de la interpretación, Dios usa a Daniel y Daniel le explica a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro, él ocupa terminología muy similar. Daniel capítulo 2 y el verso 38 dice: donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nuevamente está hablando del rey con un lenguaje muy similar. Por lo tanto, ya podemos aventurarnos a hablar de que esta es una figura de dominio que Dios le ha dado al rey Nabucodonosor y que lo ha exaltado como rey sobre toda la tierra cuando era rey de Babilonia. Pero, ¿qué ocurre? Dice que irrumpe un personaje que es llamado un vigilante y santo. Es muy interesante porque la figura del vigilante es única en la Biblia. En todo el resto de la Biblia no vuelve a aparecer esta palabra para hablar del vigilante y santo. Ahora, los traductores de la Septuaginta, de la versión de la Biblia del Antiguo Testamento al griego, traducen esta palabra vigilante como angelion, como un ángel. Ellos entendieron de que se trataba de un ángel, y la verdad que el contexto nos da a pensar que sí, que efectivamente lo era, porque es un vigilante y santo que desciende del cielo, y más adelante dice que la sentencia que trae es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos.
y que vienen en representación de Dios, por lo tanto claramente es un ángel. Pero la figura de los vigilantes no deja de ser interesante, puesto de que en literatura extra bíblica, en libros como Primera de Enoc, que son libros que no están en nuestra Biblia, pero que denotan mucho el pensamiento de los judíos del tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se menciona a los vigilantes como una especie de ángeles sublimes altos. Se les llama vigilantes porque dice de que estaban de continuo despiertos, que nunca dormían. Y había vigilantes buenos y había vigilantes malos. ¿Ya? Se los doy como dato porque obviamente, si bien no está en la Biblia, Daniel está inmerso en ese mundo y por lo tanto probablemente cuando haya escuchado del rey Nabucodonosor que aparece este vigilante, también tenía algunas ideas en su cabeza que nosotros hoy en día, cristianos viviendo en un mundo occidental, probablemente no tengamos, y por eso les aporto este dato. Ahora, fíjense que hay una sentencia sobre este árbol. Este árbol tiene que ser derribado, sus ramas cortadas, se le quita el follaje, se dispersa su fruto y se expulsa a todas las criaturas que albergaba. Pero la cepa de sus raíces quedaba en la tierra, con una atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Es decir, este árbol iba a ser cortado, pero no iba a ser arrancado, sus raíces quedaban allí. Y el árbol cortado iba a ser mojado con el rocío del cielo, iba a vivir con las bestias como parte de la tierra, su corazón de hombre iba a ser cambiado y iba a ser dado un corazón de bestia. Cuando dice que el árbol tiene un corazón de hombre, claramente está dando a entender de que este árbol era un hombre. Una pista más que nos da a entender de que este era el rey Nabucodonosor. Pero dice que su corazón iba a ser cambiado por un corazón de bestia, como animal. Recuerden de que el corazón para la cosmología, perdón, para la concepción bíblica, la concepción hebrea, el corazón tiene que ver con la mente, tiene que ver con el cerebro, no meramente con los sentimientos, ¿ya? Sino que con el intelecto. Por lo tanto dice de que el intelecto de hombre iba a ser cambiado por un intelecto como de bestia. Y sabemos que las bestias no tienen un gran intelecto, tienen instintos y nada más, pero son brutas. Y esto es lo que iba a pasar con él. Iban a pasar sobre él 7 tiempos. Nuevamente la palabra tiempo, una palabra muy interesante, aparece en otros lugares en el libro de Daniel, en porciones proféticas, sobre todo cuando habla en Daniel capítulo 7. ¿Qué significan los tiempos? Tiempo es entendido por la mayoría de los expertos que denota años. Y de hecho los traductores de la Septuaginta nuevamente traducen estos tiempos como años, propiamente tal. ¿Ya? Y dice que esta sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos de la resolución, y tiene una finalidad: que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que él a quien quiere lo da. Nuevamente, uno de los macro conceptos, de los temas macro de Daniel es la soberanía de Dios. Y aquí esto que va a ocurrir es para Dios mostrarle a los hombres que Él gobierna, que Él tiene el reino y que Él lo da a quien quiere y que Él puede constituir al más bajo de los hombres como Dios. En otras palabras, un rey humano no tiene nada de lo cual enaltecerse, nada de lo cual enorgullecerse. Si es un rey, no es por su propia capacidad, sino que porque Dios lo ha elegido. Esta es la lección de la soberanía divina. Y miren lo que ocurre. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Claramente Daniel entendió el sueño y sabía lo que iba a ocurrir. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turben el sueño ni su interpretación. El rey intentando calmar a Daniel. El rey parece que no sabía lo que venía. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que Daniel ya tenía una relación cercana con el rey y había cariño. Daniel sabía que Nabucodonosor era un hombre pecador, pero no por ello no tenía una relación con él, era su siervo y también claramente había cariño, porque aquí le dice: querido rey, a mí me gustaría de que esta profecía fuese para otra persona, para tus enemigos, para los que no te quieren, pero desafortunadamente no es así. Tú eres de quien habla esta profecía. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso,
y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel claramente le dice, tú eres el sujeto de esta profecía. Esta profecía está hablando de ti. Esta visión es una profecía que está hablando de ti, no de otra persona. ¿Ya? Y ahora viene la sentencia, porque hasta ahora ya ha dicho tú eres el árbol y te contó la parte bonita, pero ahora viene la otra parte. Daniel 4:23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Fíjense de que Daniel le dice al rey, rey, este eres tú, y viene una sentencia sobre ti, porque has sido un hombre soberbio, porque has sido un hombre que no ha reconocido que Dios es Dios, que no ha reconocido la soberanía divina. Por lo tanto, Dios trae una sentencia sobre ti, vas a ser humillado, vas a vivir entre los animales como un animal durante 7 tiempos. Pero fíjense que estos 7 tiempos, estos 7 años, no traerían consigo la destitución total ni la pérdida total de lo que Nabucodonosor tenía. Versículo 26. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es decir, pasados los 7 tiempos, cuando el rey reconociera la soberanía divina, iba a volver a ser el rey Nabucodonosor. Aún en esto había misericordia. Dios está llamando a Nabucodonosor a hacer un cambio en su vida. Y ahora viene el consejo de Daniel, el consejo sabio de Daniel. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel sabe de que esta sentencia viene sí o sí, pero le dice al rey, querido rey, te puedo dar un consejo, ponte a cuentas con el Señor, redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, justicia y misericordia. Tienes que parecerte más a Dios, tienes que acercarte más a Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjese que el rey Nabucodonosor está lleno de sí mismo, está lleno de un yo, está lleno de orgullo, de soberbia. Se pasea y dice, yo hice esto, yo lo saqué con mi fuerza, con mi majestad, con mi gloria. Y claramente no cambió. 12 meses, pasó un año de toda esta visión y él no cambió nada. No tomó el consejo de Daniel. No cambió absolutamente nada. Entonces vino la sentencia sobre él. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Aquí viene la sentencia, es una interpretación finalmente del sueño, y ahora viene el cumplimiento, verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor inexplicablemente se convirtió en un animalito, vivió con los animales.
No sabemos realmente cómo se cumplió esto, ni hay un gran registro de esto en las crónicas babilónicas. Pero el rey claramente tiene que haber tenido algún tipo de enfermedad mental, algún tipo de esquizofrenia, eh, alguna alteración que lo hizo vivir con los animales como un animalito. Ahora, acá hay unas figuras que son simbólicas, ya que tenemos que entenderlo como tal. Cuando dice de que su pelo creció como plumas de águila, no es que le salieron plumas de águila. Cuando dice que sus uñas como las de las aves, no es que tenía garras como de las aves, sino que simplemente quiere decir de que su pelo creció. Su pelo, su barba, ¿cierto? Ya no se cortó más, no se arregló más. Y sus uñas también crecieron porque realmente vivió como un animalito. Un año. No, 7 años, 7 tiempos. Verso 34. Y ahora Nabucodonosor retoma el relato. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Fíjense que pasaron los 7 años y el rey Nabucodonosor recobró la, el juicio, ¿cierto? Recobró la sanidad mental y lo que hizo fue alabar a Dios. Fue mirar al cielo y alabar a Dios y darle gloria a Dios y rendirse de una buena vez a la evidencia de que este es Dios y que no hay otro. Por eso habla del Dios Altísimo cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, que son los temas del libro de Daniel. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Miren, el conocimiento que llega a tener Nabucodonosor de Dios, un conocimiento experimental, pero un conocimiento íntimo y cercano de cómo es Dios. Aquí tenemos un rey, uno de los más excelsos que ha habido, hablando del verdadero rey de reyes, y hablando con propiedad. En este texto, él, sin querer queriendo, hace una cita de otros textos bíblicos. Por ejemplo, Isaías 40:17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. Y él dice esto acá, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Después dice que él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, como el Padre Nuestro, cuando Jesús dice, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Y al final, cuando habla que dice que no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Job 9:12, hablando de Dios, dice, he aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá ¿qué haces? No hay nadie que tenga la propiedad de pedirle explicaciones a Dios. Y Nabucodonosor ahora entiende y acepta justamente esto. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Maravilla, la profecía se cumplió. No fue destituido como rey. Tiene que haber habido algún regente en los años de su locura, pero él no fue destituido porque cuando vuelve en sí, le es devuelto el reino. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Mayor grandeza me fue añadida, o sea, Dios lo premió más encima. Verso 37, el último, con el que cierra este capítulo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor por fin ha conocido a Dios y por fin ha entablado una relación con Dios. Y ahora Nabucodonosor es un siervo de Dios y alaba el nombre de Dios en una carta pública para que todos la lean, para que todos sepan. Él no se avergüenza de esto. Al contrario, él está compartiendo su nueva fe con todo el mundo en su posición de rey. Esto es algo grandioso. El rey Nabucodonosor, confiamos nosotros porque los textos de Daniel que siguen ya no hablan del rey Nabucodonosor como estando vivo. Confiamos, según la evidencia bíblica, en que Nabucodonosor terminó sus días en la fe de Hijo de Dios
y por lo tanto Nabucodonosor estará entre los salvos, entre los redimidos. Eso en sí mismo es una gran noticia. Y él termina diciendo: yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Solamente demuestra un botón. Apocalipsis 15:3, uno de los cantos de gloria de Apocalipsis dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Se parece mucho, es un canto de alabanza precioso el que Nabucodonosor entona. Y él termina diciendo algo que debió haber sido una advertencia, sobre todo para la gente, para su familia. En primer lugar, él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor experimentó esto en carne propia. Pero él conoció a Dios. Y él aceptó a Dios como su Dios. Y se convirtió a este Dios. Es un maravilloso testimonio del poder de Dios de alcanzar a aquellos que a veces consideramos inalcanzables. Ahora, el rey Nabucodonosor, hasta donde sabemos, llegó hasta acá. Hasta donde sabemos, él terminó sus días en la fe del Hijo de Dios y es parte de los creyentes. Sin embargo, su reino sigue condicionado a la profecía de Daniel capítulo 2 que decía que tenía que terminar. Y los sucesores de Nabucodonosor no necesariamente van a compartir la fe que Nabucodonosor alcanzó. Y es por eso que en el próximo capítulo de nuestro programa de Aleph a Omega vamos a analizar justamente el capítulo 5 de Daniel y vamos a enterarnos qué pasa cuando el rey Nabucodonosor ya no está, los últimos días de Babilonia. Vamos a atestiguar la caída de Babilonia y vamos a ver cómo se comportaban sus sucesores. Nos vamos a encontrar aquí nuevamente para abrir la palabra de Dios de Aleph a Omega y tener un encuentro con ese Dios. Hasta entonces, que Dios los bendiga, que encuentren en las palabras de Dios la bendición que Dios ha puesto para ustedes y que podamos encontrarnos nuevamente aquí. Que Dios les bendiga a todos.